Hola a todos. En este video vamos a mostrar un último ejemplo de las aplicaciones de las leyes de Newton. Dice que Sebastián y John necesitan subir un paquete que pesa 800 Newton al camión. Para facilitar su trabajo, ponen unas tablas que van desde el piso hasta la superficie del camión, creando un plano inclinado que forma 30 grados respecto a la horizontal. ¿Qué fuerza deben aplicar para que el paquete tenga una aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado si el coeficiente de fricción cinético es de 0,3? La situación expuesta es algo como esto. Ya que es difícil levantar un paquete de 800 Newton, entonces Sebastián y John lo que hacen es utilizar un plano inclinado y empujarlo a lo largo de él, que tendrá que ahorrarles algo de esfuerzo en el proceso. Entonces vamos a ver qué fuerza deberán aplicar ellos para poder subir el objeto a lo largo de este plano inclinado. Lo primero es entonces hacer un listado de los datos que me da el ejercicio. Dice que el paquete tiene un peso de 800 newton. Ojo, no confundamos peso y masa. Aquí me dicen es que masa por gravedad, que es el peso, es igual a 800 newton. Dice que para facilitar utilizan un plano inclinado de 30 grados. ¿Qué fuerza deben aplicar para que el paquete tenga una aceleración de solamente 0,5 metros por segundo al cuadrado? Y el coeficiente de fricción cinético es 0,3. La pregunta, ¿cuál sería? Vamos a llamarle fuerza aplicada. Entonces el siguiente paso siempre va a ser construir el diagrama de fuerzas. En este caso es recomendable lo que es el diagrama de cuerpo libre, es decir, no necesitamos ni ubicar a Sebastián y John, incluso no es necesario ubicar el camión, únicamente vamos a ubicar el plano inclinado y el paquete que necesita ser movido. Entonces nos quedaría más o menos de esta manera. Y es conveniente siempre expresar también el ángulo de inclinación del plano. Entonces miren la forma tan simplificada en que podemos representar el paquete. No es necesario empezar a poner más detalles. Ahora, lo que vamos a hacer es ubicar las fuerzas que están actuando sobre el objeto. La fuerza que nunca debe faltar es el peso, que todas van a salir desde este centro de masa. Además del peso, entonces voy a tener la fuerza normal, que es la que devuelve la superficie, debe ser perpendicular a esta superficie. Ahora, ¿qué otras fuerzas pueden estar actuando? Pues por un lado vamos a tener que Sebastián y John ejercen una fuerza para subir el objeto. Esa va a ser nuestra fuerza aplicada. Algo que debo recordarles es que la magnitud de estos vectores debe tratar aproximadamente de mantener las proporciones con los datos. ¿A qué me refiero con esto? Que yo sé que el peso del paquete son 800 newton, entonces tengo un vector que es de aproximadamente 4 cuadritos. Yo no podría entonces hacer un vector de fuerza aplicada mucho más grande que este, sabiendo que obviamente si ellos lo llevan por un plano inclinado es porque saben que tendrán que aplicar una fuerza menor a que si simplemente lo tuvieran que levantar, es decir, ejercer toda la fuerza del peso. Entonces es importante mantener esas proporciones. Ahora, sabemos que el objeto entonces va a ir arrastrándose o deslizándose hacia arriba, es decir, que va a existir una fuerza de fricción en sentido contrario. Muy bien, entonces estas serían las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Ahora, ¿cuáles son los ejes Y y X que nosotros vamos a usar para el procedimiento? Entonces, tengamos en cuenta que el eje X debe coincidir con la dirección del plano, es decir, debe ser paralelo. Entonces más o menos sería de esta manera. Este siendo paralelo al plano y este siendo perpendicular. Ahora, ¿por qué lo ubiqué apuntando en esta dirección y no en esta? Simplemente porque sé que el objeto se va a mover en este sentido. Entonces, lo ideal es que la dirección del eje coincida con la dirección, y más que la dirección, el sentido del movimiento. Entonces ya con esto listo, yo sé que la normal coincide con el eje Y, la fuerza de fricción y la fuerza aplicada coinciden con el eje X, pero el peso no coincide con ninguno de los dos.
Entonces, como siempre, en los ejercicios de plano inclinado, deberé sacar las componentes al peso. Nos quedaría entonces algo como esto, formándonos siempre un triángulo rectángulo. Y tenemos que este ángulo de 30 es este mismo ángulo. Entonces, para hallar las componentes, yo sé que este cateto es el adyacente. Está adyacente al ángulo, entonces sería masa por gravedad por el coseno del ángulo. Y este, por consiguiente, sería opuesto al ángulo, o sea que para calcularlo sería masa por gravedad por el seno del ángulo. Y el peso como tal es la hipotenusa. Entonces ahora sí, ya tengo completamente construido el diagrama de fuerzas. Tengo toda la caracterización que me permita hacer la sumatoria. Entonces la sumatoria de fuerzas en X, ¿a cuánto es igual? Entonces vamos a ver en los datos y recuerden, ¿cuándo va a ser igual a 0? Si está en reposo o si se mueve a velocidad constante. ¿Qué encontramos aquí? Que el objeto se está moviendo primeramente, pues Sebastián y John lo están empujando y además dice que tiene una aceleración de 0,5. O sea que en este caso no es igual a 0 y por tanto es igual a masa por aceleración. ¿Listo? Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué fuerzas tiene? Pues podemos observar que por un lado tiene la fuerza aplicada, la pongo positiva porque coincide con la dirección del eje y en cambio la fuerza de fricción va en contra. Ahora, ¿cómo juega el peso? El peso también va en contra de este sentido, entonces mg por seno del ángulo. Además, si lo analizamos, vemos que este es positivo porque es el que permite el movimiento. ¿Qué hace la fuerza de fricción? Trata de impedirlo. Es una fuerza contraria al movimiento, entonces por eso va negativa. Y el peso, pues entre más peso haya, también va a ser más difícil subir el objeto. Por eso también va a ser negativo. Entonces, esta es la sumatoria de fuerzas en X y esto es igual a masa por aceleración. Para la sumatoria de fuerzas en Y, observamos que el objeto únicamente se mueve paralelo al plano, es decir, en el eje X. En el eje Y no se va a mover, esta caja no se va a mover hacia acá, ni tampoco se va a hundir por acá. Es decir, en el eje Y no hay movimiento, está en reposo y por tanto su sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Y qué fuerzas actúan en el eje Y? Por un lado está la fuerza normal y tenemos que en sentido opuesto está esta componente del peso. Y recuerden, si estoy usando los componentes, yo ya no voy a incluir únicamente el peso en ninguna de las sumatorias. Entonces, lo aconsejable es darles un nombre. Ecuación 1, ecuación 2. Ahora que tengo mis ecuaciones, el siguiente paso es buscar la manera de hallar la fuerza aplicada. Podemos observar que la fuerza aplicada la podemos despejar de la ecuación 1. Entonces tengo que fuerza aplicada, pero necesito todos estos otros datos. Tengo la masa y tengo la aceleración, las conozco. Tengo el ángulo, también lo conozco, pero no conozco la fuerza de fricción. Entonces, obviamente necesito recurrir a la fórmula de fuerza de fricción para poder hallarlo. Fuerza de fricción es igual al coeficiente que es conocido por la normal que no la conozco. Entonces necesitaría hallar primero la normal. Y la normal la encuentro con la ecuación número 2, la cual necesitaríamos la masa y el ángulo que son conocidos. Entonces, haciendo un recuento, vamos primero a hallar la normal. ¿Para qué la normal? Para poder sustituir aquí y encontrar la fuerza de fricción. ¿Y para qué la fuerza de fricción? Para sustituir en la ecuación 1 y despejar finalmente la fuerza aplicada. Entonces, lo primero, despejo la fuerza normal de la ecuación 2. Entonces, para despejarlo es muy fácil. Simplemente el otro término está restando. ¿Qué pasa a hacer? Pasa a sumar. Quedaría normal igual a masa por gravedad por el coseno del ángulo. Entonces, al sustituir sería masa por gravedad, que es el peso. Fíjense que el dato que nos da el ejercicio es ya el peso, 800 newton, masa por gravedad. O sea que no necesito poner aquí masa únicamente, ya sé que masa por gravedad me da
800 newton. Y ese masa por gravedad multiplica por el coseno del ángulo, que son 30 grados. Y eso es igual a 692,82 newton. Ya tengo la fuerza normal. Ahora, ¿para qué la necesitaba? Para sustituir aquí y hallar la fuerza de fricción. Entonces, lo que voy a hacer es fuerza de fricción. En este caso me preguntan fuerza de fricción cinética. Entonces, como siempre, tener en cuenta que estamos hablando de fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente por la normal. Ya ahora ambos son conocidos. Entonces, coeficiente cinético 0,3 y la normal son 692,82 newton. Y eso nos da 207,84 newton. Esa es la fuerza de fricción cinética. Esa es la fuerza que opone la superficie para que este paquete se mueva. ¿Y para qué necesitábamos la fuerza de fricción cinética? Bueno, esta fuerza se necesita para poder calcular la fuerza aplicada. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a despejar la fuerza aplicada de la ecuación 1. Entonces fíjense, ya tengo aquí que fuerza aplicada la despejo, necesitaríamos fuerza de fricción cinética que la acabo de hallar y necesitaríamos la masa y aceleración. ¿Cómo se despeja la fuerza aplicada? Simplemente estos términos están restando. ¿Qué pasan a hacer al otro lado? A sumar. Entonces me quedaría fuerza aplicada igual a masa por aceleración, que ya lo teníamos. Aquí está. Y estos términos sumando. Fuerza de fricción cinética más la componente del peso, que es masa por gravedad, por el seno del ángulo. Lo único que tengo que hacer es sustituir. Y entonces tendríamos la masa, que mucho cuidado aquí, no nos han dado la masa. Sabemos que el peso son 800 newton y el peso es masa por gravedad. Es decir que para yo despejar la masa simplemente necesitaría esos 800 newton, dividirlo entre la gravedad. Y la gravedad pues aproximadamente es 10, es decir 800 dividido 10. Es muy importante que nunca confundamos peso con masa. Entonces la masa 800 dividido 10, 80 kilogramos, multiplicado por la aceleración, que son 0,5 metros por segundo al cuadrado, dato proporcionado por el ejercicio, más la fuerza de fricción cinética, que son 207,84 newton, más la componente del peso, que es el peso, 800 newton, por el seno del ángulo, que son 30 grados. Entonces, simplificando un poco esta expresión, 80 por 0,5 serían 40, y recuerden que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton, más 207,84 newton, más 800 por el seno de 30, que es 400 newton. O sea que la fuerza que aplican es de 647,84 newton. Esta es la fuerza que entre Sebastián y John necesitarán ejercer sobre este paquete para poder subirlo a lo largo de ese plano inclinado. Tenemos que, obviamente, es menor que la fuerza que se requería para levantarlo únicamente, que serían 800 newton. Ahora, ¿de qué se compone esa fuerza aplicada? Bueno, por un lado, tenemos que, si bien va por un plano inclinado, sigue teniendo un peso, nada más que únicamente es una componente, ya no es todo el peso, sino la componente 800 por seno de 30, es decir, 400. Además de eso, la fuerza de fricción, que siempre va a existir. Es muy difícil que
podamos ignorar la fuerza de fricción, a menos que fuesen superficies muy lisas. Entonces ellos tal vez deberían buscar la manera de poner algún tipo de fluido que permita hacer más lisa la superficie, pero que sabemos que en condiciones prácticas eso es muy difícil. Y además estos 40 newton es porque ellos no solo lo están subiendo, sino que lo están acelerando. Es decir, la velocidad del paquete va aumentando a medida que pasa el tiempo. Hay una aceleración. Entonces eso requiere una fuerza. Entonces la suma de todo eso es lo que aplican Sebastián y John. Entonces con esto terminamos lo que es las aplicaciones de las leyes de Newton. Espero que haya sido lo suficientemente claro y que con esto pues podamos aportar un poco a la idea que nos estamos haciendo de la mecánica clásica hecha por Newton. Gracias por seguir estos videos.